Economía Agropecuaria. Les habla su facilitador Edgar Laínez. Vamos a utilizar este medio para que ustedes tengan seguimiento a las clases en esta situación de crisis. Pues vamos a iniciar con la presentación 3 que les haré llegar para que ustedes le vayan dando seguimiento. Si ustedes recordarán, en la clase habíamos platicado acerca de del periodo de recesión que se dio allá en la economía mundial debido precisamente a la Segunda Guerra Mundial. El Salvador entró también en ese proceso de recesión. El Salvador tuvo una disminución en el Producto Interno Bruto. Recordarán ustedes que habíamos platicado cómo es que, por ejemplo, Japón había logrado subsistir y ya en 1960 se había convertido en uno de los ejes importantes de la economía mundial. Pues bien, El Salvador había tenido un repunte. Sin embargo, como habíamos platicado, la guerra civil que comenzó en el año aproximadamente 1970 hizo pues de que las cosas no fueran caminando bien. En 1970 comenzaron los indicios de la formación de grupos populares y grupos armados. Entonces esto fue generado hasta 1980, pues cuando a través de la fallecimiento de Monseñor Romero comenzaron también pues los movimientos ya populares y armamentistas. Se formaron las FPL, el Partido Revolucionario, el Partido Comunista manejado por Chafi Handal, y eso pues dio formación posteriormente a lo que hoy es el partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La economía pues había tenido un sensible incremento. La parte de la agricultura se había manejado, como habíamos visto, a través del café, del algodón, de la caña de azúcar, y esto pues se había vuelto el café principalmente como uno de los principales elementos económicos que daban paso precisamente al desarrollo de una economía sustentada precisamente en la agricultura. También pues dio paso al aprovechamiento, por ejemplo, de cultivos como la lechuga, también los limones, las naranjas. En sí había un desarrollo bastante sustentable. Yo no diría en términos sobresalientes, pero sí se le dio algún nivel de importancia, pues teníamos bastantes tierras con las cuales poder cultivar. Pero sin embargo, la guerra comienza a través de las diferentes protestas y esto comienza a disminuir precisamente por una razón. Inicialmente los grupos armados se habían concentrado en la ciudad de San Salvador. Allí había existido un nivel de guerra popular en la que habían diferentes frentes y que cada uno de esos frentes armados pues daban su potencial separadamente. El frente, las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, el Partido Comunista, etc. Sin embargo, en un momento determinado, la guerrilla dijo que su mejor estrategia era hacer una guerrilla afuera, ya en el campo. Entonces de la ciudad, de la guerra popular en la ciudad, pasó a la guerra popular en el campo, y eso hizo que los sectores más vulnerables tuvieran una sensible resultado, que pues fue disminuyendo la capacidad productiva del agro a nivel nacional. Así pues, la quema de grandes extensiones de algodón dejó al algodón fuera de la estructura agroindustrial, la reducción de los diferentes recursos
a través de la reducción de capitales. Recuerdo que en una oportunidad había una empresa que se llamó Pesca S.A. Esta tenía una gran cantidad de barcos que utilizaba para la pesca del pez y camarón. Se formaron dos sindicatos y estos sindicatos pues fueron políticos, se adueñaron de las dirigencias e hicieron que la empresa se fuera a quiebra. Entonces toda esa cantidad de barcos y toda esa cantidad de pesca pues ya no se obtuvo, entonces hubo mucha crisis, mucho desempleo y así fue como pasamos. Ya en 1998, después de la firma de los acuerdos de paz, el despegue económico pues paulatinamente se había venido dando en pequeñas cantidades, pero apareció en 1998 los efectos del huracán Mitch. Esto destruyó una cantidad de cosechas y afectó una cantidad de infraestructura. Los recursos del gobierno ya no llegaron, los escasos recursos del gobierno ya no llegaron, los recursos de inversión privada también se redujo y lógicamente pues el agro fue afectado potencialmente en gran cantidad. Volvemos de nuevo, el efecto natural que es el huracán Mitch, el efecto de la guerra popular prolongada afectó el agro, es decir, la base de la economía salvadoreña se vio afectada fuertemente. Lógicamente pues esto ha reducido fuertemente la capacidad que puede tener un país en términos de tener una base. Ya pues a finales del año 2000 los ingresos de la estructura económica tradicional pues fueron reduciéndose, sin embargo pues lograron obtener un oxígeno cuando hubo unos acuerdos a nivel de Centroamérica y esto logró que se permitiera un traslado de mercadería sin impuestos y esto hizo que el mercado tuviera un respiro, un aire de oxígeno, una molécula de oxígeno para seguir en la parte del cultivo. Eso comienza a partir del año 2000. Sin embargo, increíblemente podemos decir de que los eventos naturales, los eventos de la guerra, las políticas de la recesión externa de Europa causaron pues más deterioro. En el 2001 fueron los terremotos de enero y de febrero separados un mes y esto pues generó también un deterioro en la reconstruida o recién reconstruida economía en el agro, la agricultura, la ganadería. Y esto pues hizo lento la recuperación. No estoy hablando de crecimiento, estoy hablando de la recuperación, siempre afectando el agro. Y no solamente se afecta el agro, sino que también se afecta toda la parte económica a nivel comercial, a nivel de industrias, a nivel de servicios, es decir, que los tres sectores industrial, comercial y de servicios pues se vieron afectados fuertemente porque la capacidad económica de las familias pues se vio afectado también. Finalmente, no solamente el conflicto devastó, miren, devastó las zonas agrícolas, devastó las carreteras, las instalaciones, la energía eléctrica, los puentes. Entonces el Producto Interno Bruto, es decir, la producción nacional se vio reducida. Esta producción nacional reducida, pues lógicamente al final pues viene a afectar el posible desarrollo que se pueda tener, la recuperación que se pueda tener. Pues bien, todo esto hasta el año 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Hasta hoy, 2020, nos ha costado tener una recuperación y ese es el camino que se debe de seguir. El apoyo que se pueda tener, pero se requiere inversión. Pues bien, cuídense mucho por favor, recuerden no salir.
Como siempre en cualquier video, pues denle ahí un like y nos seguimos viendo y escuchando a través de este medio y de los medios de las redes sociales. Buena suerte, chicos.